Hay bebidas que simplemente te quitan la sed, pero hay otras que te cuentan la historia entera de una nación. Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en el alma dulce de Venezuela, en un viaje que empieza en un campo de caña de azúcar y termina en un vaso helado de papelón con limón. Y es que esta frase lo clava. Captura la esencia de la experiencia. No es solo beber algo dulce, no. Es sentir una conexión directa con el paisaje. Un sabor que parece que detiene el tiempo por un segundo, que transforma el sudor en gratitud y que ofrece una pausa, un respiro en mitad del calor y del viaje. Y todo, absolutamente todo, comienza aquí, en estos enormes campos de caña de azúcar. Porque antes de ser una bebida es una planta que ha moldeado la economía, la sociedad y hasta la cultura de Venezuela durante siglos. Es ni más ni menos la materia prima de esta historia. Entonces, la pregunta es casi obligada. ¿Qué es lo que hace que una bebida tan aparentemente sencilla sea tan profunda? ¿Cómo es posible que un puñado de ingredientes contenga tanta memoria, tanta identidad? Pues vamos a descubrirlo. Para entenderlo, tenemos que descomponer este sabor nacional. Empezar por el principio. Y el principio, el corazón de todo, es la caña de azúcar. Primero, el papelón. Y ojo, esto no es azúcar sin más, ¿eh? Es azúcar de caña integral, sin refinar. Por eso su sabor es tan profundo, tan terroso, casi rústico. Es ese dulzor que te recuerda a la raíz campesina, al sabor del trabajo, de una tierra fértil que parece que canta a través de la caña. Pero claro, antes incluso del papelón está el guarapo. Esto es el zumo fresco, sacado directamente del tallo de la caña. Normalmente se consume al momento, y es la forma más pura, más directa, de saborear la planta. Digamos que es el punto de partida de todo lo demás. Y la unión de estos elementos es, bueno, es pura alquimia. La receta tradicional es de una sencillez que enamora. El papelón se disuelve poquito a poco en agua, soltando toda su dulzura. Luego entra el limón, que es como un relámpago verde, chispeante y vivo, que te despierta los sentidos. Y por supuesto, el hielo. Un montón de hielo que cruje como si fueran pequeñas montañas derritiéndose y que trae esa frescura que tanto necesita el cuerpo cansado. Pero la cosa no queda ahí. La versatilidad del guarapo nos habla de una tradición mucho más profunda. No hay una sola forma de tomarlo. Está el fresco, que es el del mismo día. Luego el entre dulce y fuerte, que se deja reposar un día y ya empieza a cambiar de sabor. Y finalmente el fuerte, que tras 3 días de fermentación se vuelve una bebida con un puntito de alcohol. Vamos, que es toda una tradición viva y compleja. Visto esto, vamos ahora a ver cómo esta planta no solo dio forma a una bebida, sino que también dio forma a toda una nación. Porque la historia del papelón con limón es, en el fondo, la historia de la caña de azúcar en Venezuela. La historia es larga, ¿eh? La caña llega con los colonizadores españoles allá por el siglo XV. Para 1553 ya estaba funcionando el primer trapiche en Venezuela. Durante el siglo XIX se convierte en un pilar económico fundamental, y aunque en los años 20 el boom del petróleo lo cambia todo, la caña de azúcar sigue ahí como un cultivo esencial. El centro neurálgico de esa primera industria fue el trapiche. Este molino tan rudimentario era el motor de toda la economía azucarera colonial. Y aquí hay que pararse a entender algo fundamental que la fuente señala. La fuerza que movía esos trapiches era la mano de obra de los esclavos africanos. Hay quien dice que beberlo es como besar la sombra de esos trapiches antiguos, un sorbo que te conecta con una historia muy compleja y a menudo dolorosa. Así que, como estamos viendo, el impacto de la caña de azúcar va muchísimo más allá de una bebida para refrescarse. Se convirtió en un potentísimo motor económico, pero con dos caras muy distintas. Es como si la caña tuviera una doble identidad. Por un lado, están el papelón y el guarapo, símbolos de la cultura local para el consumo interno, pura tradición rural. Y por otro, de esa misma planta, nace el ron venezolano, un emblema de prestigio mundial, un producto clave de exportación que representa la artesanía industrial. Y es que el ron venezolano es literalmente el oro líquido del país. Está reconocido internacionalmente como uno de los mejores del mundo, con marcas que no paran de ganar premios. Es un producto que proyecta una imagen de calidad y excelencia de Venezuela al exterior. Y todo gracias a esa misma caña que nos da el humilde guarapo de la carretera. Y con todo esto, ahora sí, volvemos al principio, a la experiencia personal. Porque toda esta historia, toda esta economía y toda esta cultura se condensan en un acto muy simple, el ritual de la carretera. Quien ha viajado por las carreteras de Venezuela conoce bien las guaraperas. Estos puestos al borde del camino existen desde hace generaciones y son mucho más que un negocio. Son un oasis para quien viaja, un símbolo de hospitalidad y los guardianes de una tradición. Y esta frase lo resume a la perfección. Es un ritual. Detenerse, beber y de repente sentir cómo el viaje se vuelve más ligero, más humano, más nuestro. Esa parada transforma un simple trayecto en una experiencia compartida que conecta a la persona con la tierra y con su gente.
Porque al final, el papelón con limón o el guarapo son mucho más que un refresco. Son compañía en la soledad del camino. Son cultura en cada sorbo. Y son una memoria compartida que nos habla del trabajo en el campo, de una tierra fértil y de la enorme hospitalidad de la gente. Claro que hoy en día no es todo tan idílico. La industria se enfrenta a desafíos enormes. Falta de inversión, el cambio climático, todo esto amenaza la producción. Pero, a pesar de todo, la tradición sobrevive en cada pequeño puesto, en cada familia, que sigue moliendo la caña como se hacía antes. La cultura que rodea a la caña es fuerte y sigue siendo una parte muy viva de la identidad del país. Y esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que alguien se tome una bebida que parezca sencilla, da igual cual sea, quizá merezca la pena pararse a pensar qué historia, qué economía y qué culturas se están disolviendo en ese simple vaso.